Realismo, a cargo de Juan Aparicio y Gabriela Rodríguez. Introducción. El surrealismo es uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX, caracterizado por su búsqueda de lo irracional, lo onírico y lo subconsciente. Surgió como una reacción contra las limitaciones de la razón y la lógica, proponiendo una liberación total de la imaginación. Más que un estilo, fue una actitud frente a la vida y el arte, que transformó la manera en que entendemos la creatividad. Contextualización. El surrealismo nació en la década de 1920, en un mundo marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Europa atravesaba una crisis moral y social. La devastación bélica generó desconfianza hacia la razón, considerada responsable del conflicto. En este contexto emergieron movimientos que buscaban romper con las estructuras tradicionales, como el dadaísmo, precursor del surrealismo. Culturalmente, París era el epicentro intelectual donde convergían artistas y escritores. La psicología freudiana, con su énfasis en el inconsciente y los sueños, influyó decisivamente en la propuesta surrealista. Económicamente, la reconstrucción europea convivía con tensiones políticas que anticipaban la Segunda Guerra Mundial. Tecnológicamente, la modernidad avanzaba con la fotografía y el cine, medios que los surrealistas adoptaron para explorar nuevas formas de expresión. Todo esto creó el caldo de cultivo para un movimiento que aspiraba a liberar la mente humana. Definición del movimiento. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surge en la década de 1920, definido por André Breton en su primer manifiesto surrealista, 1924. Breton lo describe como automatismo psíquico puro, es decir, la expresión del pensamiento sin la intervención de la razón, la moral o la estética. El objetivo era liberar la mente y acceder al inconsciente, inspirándose en las teorías de Freud sobre los sueños. El surrealismo busca plasmar lo irracional y lo onírico en la obra artística. Se caracteriza por imágenes inesperadas y asociaciones libres que rompen la lógica tradicional. Técnicas innovadoras como la escritura automática, el collage, el froutage, que es frotar superficies para crear texturas, y el crottage, que es raspar pintura para revelar capas. Exploración del subconsciente, donde los sueños y fantasías se convierten en materia prima del arte. El manifiesto de Breton establece que el surrealismo no es solo un estilo, sino una actitud vital. Liberar la imaginación y romper con las normas impuestas por la razón. Propone el automatismo psíquico como método creativo, donde el artista escribe o pinta sin censura, dejando fluir el inconsciente. Este principio se convirtió en la base conceptual del movimiento. Además de Breton, el grupo inicial incluyó escritores como Paul Eluard y Luis Aragón, y artistas plásticos como Max Ernst, Joan Miró, René Magritte y Salvador Dalí. Cada uno. Hablaremos un poco más sobre Salvador Dalí, que fue uno de los grandes exponentes del movimiento surrealista. Salvador Dalí nació en 1904 en Figueres, España, y vivió eventos como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Fue un máximo exponente del surrealismo, conocido por su método paranoico crítico y estilo excéntrico. Fue miembro destacado del movimiento surrealista, desarrollando su propio método creativo, el llamado método paranoico crítico, con el que transformaba imágenes del subconsciente, sueños y asociaciones libres en arte visual. Su estilo combinó un dominio técnico muy riguroso con una imaginación desbordante. Usaba detalles realistas para plasmar realidades oníricas, sueños, símbolos, dobles imágenes. A lo largo de su vida produjo más de 1500 pinturas, además de trabajos de escultura, grabado, escenografía, ilustración y diseño.
Salvador Dalí muere el 23 de enero de 1989. Algunas de las obras que seleccionamos son las siguientes. La primera de ellas es La persistencia de la memoria, realizada en 1931 en una técnica óleo sobre lienzo, con dimensiones de 24 por 33 centímetros. Esta obra presenta relojes deformados como derretidos dispuestos sobre un paisaje desolado, con un fondo indefinido, un mar o un cielo brumoso. Algunos relojes cuelgan de ramas, otros reposan sobre superficies. Además, aparece una figura amorfa sobre la arena, con un reloj encima. Los objetos sólidos se han derretido alterando la percepción del tiempo y también de la realidad. Esta obra condensa la esencia del surrealismo, fusiona lo realista con lo irracional, a través del método paranoico crítico. Dalí representa visualmente la subjetividad del tiempo, la fragilidad de la realidad y lo inconsciente, cuestionando las leyes del mundo racional. La segunda obra se titula Sueño causado por el vuelo de una abeja, realizada en el año 1944 en óleo sobre tabla, con dimensiones de 51 por 41 centímetros. Representa una escena onírica e irracional, una mujer dormida, elefantes con patas largas, objetos flotando, una granada, una abeja, elementos imposibles juntos en un espacio un poco ambiguo. Esa yuxtaposición evoca la irrupción de lo inconsciente, del sueño y la mezcla de imágenes simbólicas que parecen sacadas de un sueño inmediato antes del despertar. Esta pintura representa claramente la intención surrealista, plasmar el mundo de los sueños del subconsciente, irrumpiendo en el lienzo con imágenes sorprendentes, simbólicas y fantásticas. Dalí pone en escena la lógica de lo absurdo, la fantasía, la liberación de lo consciente, sumergiendo al espectador en un universo onírico. La tercera obra que escogimos es Cristo de San Juan de la Cruz, realizada en el año 1951 en óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 205 por 116 centímetros. Representa a Jesucristo crucificado visto desde una perspectiva aérea poco convencional, como si el espectador lo viera desde arriba, flotando sobre un mar oscuro con un bote y pescadores debajo. No hay clavos ni sangre ni coronas de espinas. Dalí decidió omitir esos elementos porque, según él, se deformaba su visión espiritual sobre la crucifixión. El paisaje de fondo es la bahía de Portligat, lugar que el artista conocía. Aunque esta pintura tiene un tema religioso y una factura más realista, conserva rasgos de la visión surrealista de Dalí, la perspectiva inusual, la descontextualización de lo sagrado, la combinación de lo espiritual con lo onírico. Representa además la evolución de Dalí. En sus décadas maduras exploró temas religiosos, místicos, mezclando su herencia surrealista con su interés por lo trascendente, la ciencia y lo espiritual. Pero, ¿qué hace de Dalí un artista único? Dalí combinó una técnica pictórica clásica de alta precisión con una imaginación irracional, visiones del sueño en lo subconsciente. Esa mezcla crea imágenes poderosas, perturbadoras que desafían la lógica. Sus pinturas, como las tres analizadas, muestran su versatilidad, desde la crítica existencial, en el tiempo y la memoria, pasando por lo onírico psíquico, sueño, subconsciente, hasta lo espiritual y trascendental, religión y misticismo. El segundo artista es Max Ernst, nacido el 2 de abril de 1891 en Brühl, Prusia, la actual Alemania. Aunque estudió filosofía en la Universidad de Bonn, se involucró en movimientos artísticos como el dadaísmo a partir de 1919. Fue pionero del dadaísmo y del surrealismo, influyendo enormemente en el siglo XX. Inventó técnicas como el frottage y grattage, además de explorar el collage, el automatismo y la yuxtaposición de imágenes oníricas. Sus obras combinan la precisión técnica con lo irracional, lo inconsciente y lo onírico. Max Ernst es uno de los máximos exponentes del surrealismo, con su capacidad de fusionar la técnica con la imaginación, abrir las puertas al inconsciente, romper las reglas del arte tradicional, inventar nuevas formas de creación y provocar reflexión sobre la realidad, los sueños y lo simbólico. La primera obra que analizaremos es El vestido de la novia, realizada en 1940 en óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 129.6 por 96.3 centímetros. La escena muestra a una figura femenina en el centro, envuelta en una capa de plumas rojas que apenas cubre su desnudez.
Su rostro está oculto bajo una máscara de búho con un ojo humano visible, generando una sensación un poco inquietante. A su lado aparecen otras criaturas fantásticas. Un pájaro antropomorfo sosteniendo una lanza rota, una figura femenina con cabello flotante siendo empujada y una criatura grotesca arrodillada. La composición mezcla sensualidad, simbolismo erótico, monstruosidad y surrealismo visual. Esta obra representa la transición de Ernst hacia un surrealismo personal, ya que mezcla lo erótico, lo onírico, lo fantástico y lo simbólico. Utiliza imágenes, máscaras, metamorfosis y simbolismos que evocan el subconsciente, lo irracional y lo simbólico. La composición no obedece una lógica realista, sino psicológica y simbólica, rompiendo con las convenciones tradicionales del arte. La segunda obra es Célebes, realizada en el año 1921 en óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 125.4 por 107.9 centímetros. Esta pintura muestra una extraña figura mecánica semejante a un animal máquina, posada en un paisaje desolado. Sus formas combinan lo orgánico y lo mecánico. La atmósfera es claustrofóbica, onírica, con sensaciones de extrañeza. Los objetos y formas evocan máquinas, cilindros, estructuras industriales mezcladas con formas animales, generando una imagen híbrida, inquietante y simbólica. Esta obra es considerada como una de las primeras maestras del surrealismo, ya que mezcla la atmósfera onírica del surrealismo con el espíritu de provocación del dadaísmo. Emplea efectos inspirados en collage y yuxtaposiciones irracionales, fusionando lo mecánico con lo orgánico y lo real con lo imaginado. Representa los miedos colectivos, lo irracional, el inconsciente, lo que da forma visual a lo desconocido, lo subconsciente y lo absurdo. Por último, tenemos la obra Dos niños son amenazados por un ruiseñor, del año 1924. Esta obra está hecha en óleo sobre madera, con elementos de madera pintada y un marco. Las dimensiones son 69.8 por 57.1 por 11.4 centímetros, incluyendo el marco, es decir, el relieve. La obra representa una escena surrealista. Un portón rojo tridimensional se abre hacia un paisaje dominado por un cielo azul. Aparecen figuras humanas en posiciones extrañas. Una mujer blande un pequeño cuchillo, otro cae al suelo desmayado. Un hombre parece intentar huir o trepar hacia un techo, con la mano extendida hacia un pomo real adherido al marco, lo que rompe la frontera entre el cuadro y el objeto real. El ruiseñor amenazante aparece como desencadenante del terror, transformando lo cotidiano, es decir, un pájaro, en un símbolo de ansiedad, miedo y pesadilla. Esta obra combina pintura, collage y elementos tridimensionales, lo que refleja la experimentación dadaísta de Ernst y su transición al surrealismo. A través de esta técnica mixta, Ernst materializa sueños, alucinaciones, simbolismos del inconsciente, característica esencial del surrealismo. Representa lo irracional, lo subconsciente y lo simbólico, más allá de la razón. ¿Qué hace de Max Ernst un artista único? Max unió técnica, experimentación y subconsciente. Reinventó el arte usando recursos como el collage, frottage, grattage y el ensamblaje para representar el mundo de los sueños, el inconsciente y lo irracional. Sus obras rompen con la lógica tradicional, mezclan lo real con lo imaginario, lo mecánico con lo orgánico, lo humano con lo simbólico. Gracias a su innovación y valentía artística, Max es considerado uno de los pilares del dadaísmo y surrealismo, y su legado sigue influyendo en el arte contemporáneo. Análisis crítico. El surrealismo fue más que un movimiento artístico, fue una revolución conceptual que transformó la relación entre arte y la psique. Su importancia radica en abrir caminos hacia la libertad creativa, influyendo en corrientes posteriores como el arte contemporáneo y la publicidad. Por ejemplo, en la literatura introdujo la escritura automática, influyendo en autores como Alejo Carpentier y Octavio Paz. En el cine, Luis Buñuel y Salvador Dalí llevaron el surrealismo a la pantalla con obras como Un perro andaluz, que rompieron las reglas narrativas tradicionales. En la publicidad y el diseño, el uso de imágenes oníricas y asociaciones inesperadas se convirtió en un recurso creativo para campañas publicitarias modernas. Por ejemplo, anuncios que emplean metáforas visuales surrealistas para transmitir emociones.
En la psicología y la filosofía reforzó el interés por el inconsciente y la interpretación simbólica, influyendo en teorías sobre creatividad y percepción. Aunque algunos lo critican por su elitismo intelectual, su legado es innegable. Nos enseñó que el arte puede ser un puente hacia lo más profundo de la mente humana y que la imaginación no tiene límites. Muchas gracias por su atención.